Muy bien, hasta ahora hemos visto pues estructuras estáticamente determinadas, ¿no? Ya sean estas pues vigas simplemente apoyadas o tal vez vigas pues no en voladizo, o tal vez la combinación, ¿no? ¿no? Con vigas continuas, ¿no? Y un voladizo, ¿no? Eh, las cargas pues pueden ser diversas, ¿no? Puede ser una carga distribuida, ¿no? Puede ser una carga puntual también, ¿no? Puntual, cualquier tipo de carga, ¿no? Eh, por lo cual, pero nosotros nos calculábamos justamente con las ecuaciones, ¿no? Una sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos en cualquiera de los de los de los apoyos, ¿no? Entonces todos ellos igual a 0, igual a 0. Entonces estos pues justamente nos representan a nosotros, ¿no? La teoría de la estática, el cálculo, ¿no? Mediante las ecuaciones del equilibrio. Bien, ahora pues lo que quisiera comentar es justamente de estructuras ya indeterminados o hiperestáticos, que vienen a ser lo mismo, es decir, a una viga estática, por ejemplo, vamos a agregarle un apoyo más que le hace que lo mantiene mucho más en equilibrio, ¿no? Podría explicarse de ese modo. Es decir, si esta viga simplemente apoyada, ¿no? Tal cual está, pues está en equilibrio, pues cumple con las sumatorias, con las fuerzas o con las condiciones de equilibrio de la estática. Ahora bien, si se añade un apoyo más, ¿no? Si se añade un apoyo más, justamente este sería más estático, ¿no? O más hiperestático, ¿no? Por ahí va el término. Pero ya con la estática, ¿no? Ya con las ecuaciones de la estática, ya no es posible, por ejemplo, calcular las reacciones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos dos reacciones y dos reacciones, son 6 reacciones, por las cuales se nos va a complicar, ¿no? La utilización, por ejemplo, de la sumatoria de fuerzas en X, en Y y la sumatoria de momentos, ¿no? Y más, ¿no? Si podemos todavía añadir otro apoyo más, es mucho más hiperestático. Entonces, la condición en este caso va a ser, o lo que genera esto son grados de indeterminación, ¿no? Es decir, cuánta de las indeterminación, es decir, cuántos de los apoyos no van a poder ser posible, ¿no? Determinar su valor, ¿no? La fuerza con la que está actuando. Bien, bueno, decíamos que un sistema hiperestático pues trae un grado de indeterminación, ¿no? ¿Cómo se calcula ello? Pues el grado de indeterminación justamente es calcular el número de variables que tenemos que calcular para cada uno de los tipos de apoyo. En este caso es un apoyo fijo, por lo cual son dos restricciones, ¿no? Dos restricciones aquí, también todos son apoyos fijos, serían 4 restricciones, por lo cual a esto tendríamos que restarle las ecuaciones disponibles, ¿no? En este caso de la estática, que son 3. Por lo tanto, el grado de indeterminación va a ser igual a 5. Bien, entonces, para poder nosotros encontrar la solución a un sistema hiperestático, pues a las ecuaciones de la estática nosotros tenemos que agregarle pues las condiciones de compatibilidad. Entonces, para ello, pues por ejemplo, ¿no? En el apoyo habíamos visto de que las condiciones de compatibilidad tienen que ver bastante con la disposición de la curva y
que obviamente si se tiene una carga, por ejemplo aquí, carga P, las disposiciones que se va a tener justamente va a ser eso, ¿no? De que, perdón, las condiciones de compatibilidad son aquellas que habíamos mencionado, ¿no? De que en este extremo, pues una condición de compatibilidad, ¿no? Con la curva elástica o con la deformada de la viga, pues va a tener que coincidir con las condiciones, por ejemplo, de frontera o condiciones de apoyo, ¿no? Que en este caso restringe justamente la flecha. Por lo tanto, en este caso la Y va a ser igual a 0, ¿no? Ya se tiene una condición de compatibilidad. ¿Cuántas condiciones necesitaríamos tener? Pues justamente el mismo valor al grado de indeterminación, ¿no? Recordemos pues el tema de sistema de ecuaciones, ¿no? Cuando uno tiene pues 3 variables que calcular, pues necesitamos 3 ecuaciones, ¿no? Entonces esto pues se hace, ¿no? Un sistema determinado, o sea, se puede determinar las variables, ¿no? Mediante estas 3 ecuaciones, por lo cual necesitamos nosotros encontrar pues esas, para este caso por ejemplo, ¿no? Es que el grado de indeterminación es 5, pues ¿cómo lo podríamos obtener? Pues justamente de este punto, por ejemplo, tendríamos en el primer apoyo, ¿no? La Y va a ser igual a 0, acá también va a ser igual a 0, del otro extremo también va a ser igual a 0, igual aquí, ¿no? La flecha en 2 va a ser igual a Y en 3, y esto va a ser igual a 0, ¿no? Ya tendríamos 4 hasta ahí, con estos 5, y podríamos utilizar también, ¿no? Que en el extremo derecho, por ejemplo, si este apoyo es A y este apoyo es B, ¿no? De que la flecha en B va a ser igual a 0 y la Y en A igual a 0, ¿no? Entonces, esas condiciones de compatibilidad son los que tenemos que utilizar nosotros, por ejemplo, en el método de la doble integración, ¿no? Que esto vamos a nosotros pues mostrarlas algunos ejemplos, ¿no? Para que este método pues sea lo bastante entendible. Muy bien, entonces con esto pues pasaríamos a estudiar, por ejemplo, ¿no? La teoría de las vigas estáticamente indeterminadas. Como ya habíamos visto, ¿no? En la introducción, pues a la estática, pues, ¿no? Se deben, o bueno, como dice, se deben de añadir a las ecuaciones de la estática otras relaciones adicionales basadas en la deformación de las vigas, ¿no? Que vienen a ser justamente el giro y la flecha, ¿no? En cada uno de los apoyos se tiene que evaluar ello. Dichas relaciones se obtienen a partir del estudio de la elástica, ¿no? Justamente como habíamos mencionado, de una viga estáticamente determinada que se hizo en el capítulo anterior, obviamente. Bien, ahora es necesario mencionar sobre los apoyos redundantes, ¿no? Por ejemplo, si yo hiciera una comparación, ¿no? Por ejemplo, esta es una viga estáticamente determinada, ¿no? Es una viga en voladizo con una carga distribuida, ¿no? Mediante la estática pues se puede calcular, ¿no? La cortante, ¿no? En este extremo, y el momento flector que genera pues, ¿no? Esta fuerza distribuida, ¿no? El valor en esta es una restricción, pues, ¿no? Es un apoyo del tipo empotrado, y se puede calcular el momento mediante la estática, ¿no? Sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en X, y la sumatoria de momentos en, por ejemplo, en el punto derecho, ¿no? Para así conocer pues la cortante y el momento flector. Pero oh sorpresa, no necesariamente pues funciona con otras vigas. Por ejemplo, esta viga estáticamente indeterminada pues posee, por ejemplo, ¿no? A la viga estáticamente determinada se le ha colocado un apoyo, ¿no? Un apoyo del tipo fijo, lo cual le incorpora dos restricciones más todavía, o sea, es decir, le hace más estático, ¿no? Hiperestático. Este sería una viga hiperestática, ¿no? Se tiene entonces dos reacciones que se tienen que calcular, más estas dos reacciones, pues tendríamos 4 reacciones, ¿no? Por lo cual esta reacción
es posible nosotros pues calcularlo o hacer de que la reacción que va a poder otorgar esta restricción pues como una carga, ¿no? O como un apoyo redundante, es decir, nos está generando una reacción adicional. Ahora, en este caso, ¿no? Evaluando, recordando la introducción anterior dada, pues vamos a tener, ¿no? Un exceso de restricciones o un exceso de apoyos o de variables que se tendrán que calcular, ¿no? A eso va. Entonces se tendría, por ejemplo, ¿no? Tres variables, ¿no? V, M y R, ¿no? Y las condiciones en el eje X también, ¿no? En el eje X también involucra. Entonces ello, una ecuación adicional, ¿no? Y esto, pues, ¿cómo se puede obtener? Pues mediante el cálculo de la justamente involucrando las ecuaciones o las condiciones de compatibilidad, ¿no? Entonces con esto pues podríamos nosotros involucrar una ecuación adicional, ¿no? Como habíamos visto, como por ejemplo en el apoyo, en este apoyo redundante, ya conoces el término apoyo redundante, es el que genera una reacción adicional. Pues podríamos nosotros encontrar, por ejemplo, en el empotramiento, ¿no? Puede ser dos casos, puede ser en el empotramiento, pues aplicar, ¿no? De que la flecha y el giro en el empotramiento pues va a ser igual a 0. O tal vez escoger como, ¿no? En el apoyo redundante, como si la flecha fuese igual a 0. Entonces, estas ser posibles, pues podríamos utilizar una de ellas, ¿no? Para así obtener esa ecuación adicional y así calcular, ¿no? La solución.